Buenos días, soy Jaime Moreno Agraz de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión más de las ciencias del deporte. Nuestro tema el día de hoy se denomina Impacto Social de los Mundiales de Fútbol en México, transformaciones en la Ciudad de México. Para abordar este tema nos acompaña la maestra Nictel Solsona Vargas. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Nictel? Hola, buenos días. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Un gusto saludarlos en este 6 de abril, que también es el Día Mundial de la Actividad Física. Perfecto. Yo no sabía cuál era el onomático, pero qué bueno que lo resaltas. Muchas gracias, Nicter, por estar acá con nosotros en esta ocasión. Y pues bien, para aquellos que no han coincidido con nuestra invitada, les voy a leer una breve semblanza pues de ella. Nictel Solsona Vargas cuenta con la maestría en antropología física como antropometrista Isaac I, con diplomado en fisiología del ejercicio físico para atletas de alto rendimiento y en recomposición corporal. Es docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, asesora de tesis, conferencista en coloquios y congresos nacionales e internacionales. Realizó trabajo en antropometría aplicada a la actividad física y fue practicante de diferentes disciplinas nivel delegacional y estatal. En fútbol, la asociación participó a nivel nacional e internacional. Y pues bien, como ha sido una costumbre en nuestras transmisiones, haré una breve introducción respecto a nuestro tema. Y pues en ese sentido, el Mundial 2026 transforma la Ciudad de México mediante la renovación de canchas de fútbol, espacios públicos, rehabilitando zonas clave como el Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, corredores turísticos y peatonales, mejorando la movilidad e instalando nueva señalética, ciclovías y mejorando la conectividad del transporte público. El impacto social se centra en la cohesión comunitaria, el impulso al fútbol femenil y la creación de un mundial social que promueve la participación vecinal y el uso seguro del espacio público. También se promueve la seguridad en barrios y estimando que la derrama económica sea más de $600 millones. En conclusión, el enfoque principal de esta edición es garantizar que los beneficios no sean solo para la zona de los estadios, sino que llegue a los residentes cercanos a través de la regeneración del entorno. Pero bueno, ya será esta Nickel quien nos pueda ampliar más sobre este tema y pues sin más preámbulo, le dejo el micrófono a ella. Adelante. Hola, bueno, pues muchas gracias. No sé si por ahí esté la presentación, nada más Mm, para... Permíteme Es tantito. una guía nada más, no viene como mucha definición, pero me di mi tarea como antropóloga un poquito de ir a hacer etnografía a algunas zonas, no a todas. De hecho, no tuve la oportunidad de ir al nuevo Estadio Banorte a tomar fotografías, pero sí de algunas zonas que consideré un poquito importantes. Entonces, por ahí a ver si aparece la... Ahí voy, porque la estoy Sí, bajando sí. apenas. Pero tú Es que ve, mira, no sé. A sí, ver, es que no sé si yo puedo desde aquí, la verdad no lo... A ver, deja ver si te si da me da tiempo, chance. yo de Ah, ta, todos ta, modos ta. acá estoy haciéndole también el trabajo Sí. de. Mm, Ya es que te decía de la computadora que ya tiene un rato y va poco a poco, pero ahí va. A ver, ya la tengo aquí. ya, ok. A ver, Si no, creo que sí, ok. tú me dices. Si ya la tienes, empezamos. Ya me salgo Ajá, yo, porque aquí ya. también ando. Ok, Déjame pues entonces. bien, Ahí voy. ahí retomando un poquito la plática, creo que fue en diciembre, si no me equivoco. Ahí Más. estuvimos platicando un poquito sobre la historia de los mundiales, cómo se ha dado que México, bueno, aquí algo que nos gusta presumir
desde el aspecto futbolístico a los mexicanos es que somos y seremos el único anfitrión de 3 mundiales. FIFA ya ha tomado ciertas decisiones, entonces al parecer el único estadio que va a ser trimundialista va a ser el Estadio Azteca, actualmente Estadio Banorte. Entonces, ahí les decía, me di a la tarea de ir a algunos lugares estratégicos, principalmente al reloj de, de la cuenta regresiva del Mundial, que está aquí en frente del Metro Auditorio. Ahí todavía lo pueden ir a ver si alguien quiere irse a tomar su fotito o simplemente tenerlo de recuerdo. Y hacer esta plática, la verdad, me costó mucho trabajo en 2 sentidos. En el sentido en que, como alguien que jugó fútbol y como alguien que es fanática del fútbol, tener que hacer un trabajo etnográfico y como decimos en la antropología, hacer un trabajo de extrañamiento, que es alejarte de esta parte subjetiva del fútbol, ha sido muy complejo porque para los fanáticos del fútbol esto es una gran festividad. El poder decir que conseguimos un boleto para entrar a ver un partido de mundial es como, la verdad es algo majestuoso para todos los que realmente gustamos de este deporte. Y de hecho, bueno, se vio con el primer problema que ocurrió en la venta de boletos de la reapertura del Estadio Banorte, cuando al principio ahí hubo varias complicaciones porque el 80% del boletaje se quedó entre patrocinadores, entre clubes, entre pues toda la gente que tenía que ser invitada al partido inaugural. Se hablaba de un contrato de millones de dólares en el que se obligaba que Portugal tenía que venir con Cristiano Ronaldo. Y bueno, al final ocurrieron muchas cosas y una de las cosas que ocurrió, bueno, que no está de más mencionarlo, pues es la situación de violencia en el país, que por ahí tuvo mucho que ver en la decisión y casualidad de lesión de Cristiano Ronaldo, cuando pasa la captura y asesinato de un líder de uno de los cárteles, y esto reempieza a reconfigurar el movimiento de lo que viene para el mundial, ¿no? A agregar también que en la otra ciudad, bueno, país anfitrión, que es Estados Unidos, está la persecución de la ICE a todas las personas que no sean norteamericanas o que ellos no consideren norteamericanos. Entonces, es muy difícil vivir la festividad de un mundial cuando hay mucha política de por medio. Y por eso me fue un poco difícil eh, empezar la trama de esto, porque como antropóloga no puedo cegarme a solo ver la festividad, a solo ver lo majestuoso que va a ser, a no solo ver que vamos a ser un país con 3 mundiales. Mi conciencia de, mi conciencia de antropóloga no me lo permitió y para mí es muy importante hablar de varias cosas. De hecho, tuve que escribirlas porque eh, sí es para mí muy importante que entendamos que el deporte se ha convertido en un escudo. No solo me refiero al fútbol, me refiero al deporte en general. El deporte se ha convertido en un escudo para encubrir la intolerancia, la diferencia, a la desigualdad y a la individualidad en el mundo. Y me parece que el deporte, no en sus inicios, pero sí en la esencia del olimpismo, en la esencia esta donde mente sana, en cuerpo sano y todo esto que el deporte trató de enaltecer, actualmente se está viendo opacado por otros intereses. Y es ahí donde me parece prudente decir, y cada vez se habla más de esto también en redes sociales, a partir de que Messi tuvo 2 actitudes distintas ante 2 situaciones que parecen iguales, que es el negarse a acudir con el trofeo de la Copa del Mundo pasada con el presidente Milei, porque a él no le parece correcto políticamente hablando, pero
hace unas semanas, un mes más o menos, se presenta a la Casa Blanca con Donald Trump a celebrar que el Inter de Miami, no sé qué, y todo este rollo de la MLS. Y me parece un discurso que choca y que muchas personas han señalado, eh, me refiero a redes sociales, que se ha señalado y se pregunta cuando a uno, ay, perdón, se me cayó esto, ay, perdón, me fue La el imagen, celular, la imagen, se cayó la imagen, vamos a ponerlo así, ok. y uno se pregunta si realmente el fútbol no es político, ¿no? O el deporte no es político. El ponernos en posturas, en lugares en donde uno puede decir, no me voy a meter porque pues yo no tengo conocimiento. Creo que todos tenemos conocimientos de causa y todos tenemos que tomar una postura crítica ante lo que hacemos. Eh, de ahí lo difícil de hablar el día de hoy para mí, porque pensar que el fútbol no es político y que un futbolista no es un actor o factor de cambio o un agente de cambio o de influencia social es negar la evolución del fútbol. Y es dejar de entender que el fútbol ya no es solo un vamos a jugar y vamos a ver lo que hay en una cancha. El hecho de que uno le vaya a un equipo tiene también un factor hasta de cierto clasismo, porque no es lo mismo en Monterrey irle a Tigres que irle a los Rayados. Lo hacen notar mucho los regios con el tipo de estadio, la zona en la que está. Lo mismo pasa o pasaba en Ciudad de México cuando estaba Atlante, cuando estaba en Primera División Atlante, Pumas, Cruz Azul y América, ¿no? O sea, unos son universitarios, otros eran los del equipo del pueblo, otros más de elite, otros más hacia lo obrero, ¿no? En este caso de la Santa Cruz y todo el rollo que conlleva el Cruz Azul. Entonces, creo que el fútbol ya no lo tenemos que ver solo como un deporte, porque es un fenómeno social y cultural que cada vez tiene un impacto global. Entonces, cuando un futbolista, así sea el de un equipo de la Liga MX o un futbolista más de mayor impacto, hablando de Lionel Messi, tenemos que pensar que todo lo que se habla y todo lo que se dice va a tener un impacto. Entonces, el ver y quedarnos con esta imagen de qué bonito está adornada la ciudad y van a hacer el FanFest y todo esto, es quedarnos muy limitados, ¿no? Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Ah, Y, y claro que hay muchos cambios en la ciudad, hay cambio a nivel urbano, hay cambio a nivel movilidad y hay cambio a nivel poblacional. Pero los puse en este sentido. Me fui a dar una vuelta por ahí a Calzada de Tlalpan haciendo unas cosas y tuve la oportunidad de ver cuando se estaban reparando las banquetas. Para uno como peatón es horrible, y bueno, no me imagino para los ciclistas que realmente sí ocupan las ciclovías. Es es una buena intención el podernos mover a través de bicicletas, pero siendo uno de los países con mayores plantas de construcción de autos y siendo un país donde la gente se mueve más a través de vehículos automotores, creo que es un arma de dos filos, ¿no? Porque habrá quienes tengan la posibilidad de decir, me voy a mover en bicicleta por la salud, por la economía, por muchísimas cosas, porque también te ahorras muchísimo tiempo, pero igual sabemos las condiciones de no solo del asfalto y no solo de la infraestructura, sino también de la carencia de la educación vial en este país. Entonces, creo que son proyectos ambiciosos, pero que a veces no están considerando todo el entorno general de la población. Eh, si yo me voy a mover en bici de 1 a 2 kilómetros, quizás la ciclovía me facilite. Pero si yo quiero que la gente se mueva del estado, que esa es una de las proyecciones, ¿no? Que la gente que se hospede en Ciudad de México
justo en Calzada Tlalpan, en el centro histórico, en toda como la zona más turística, por así decirlo, de la ciudad, se pueda mover en bicicletas, ¿no? Entonces, yo me pregunto, en horas pico, porque también hay que entender esto, aunque el día de la inauguración del Mundial ya se va a dar oficialmente como día de descanso, lo cual como aficionada me alegra en el sentido en que realmente puedas vivir esta festividad, pero en el sentido de habitante de esta ciudad, me pongo a pensar cuántos realmente podemos descansar ese día, ¿no? Quienes tenemos empleos con horarios, con tarjetita de checar entrada, salida y todo esto, quizás podamos faltar, ¿no? No va a haber problema por parte de nuestras empresas, pero quienes nos dedicamos al comercio, quienes nos dedicamos al comercio informal o formal, quienes nos dedicamos a los servicios, entonces, ¿qué va a pasar ese día, no? ¿Qué va a pasar ese día donde las personas sí van a tener que moverse, donde sí tienen que ir, ¿no? Ya pasó el día de la reapertura del Estadio Azteca, del Estadio Banorte, eh, que se cerró desde Periférico, Avenida del Limán, Casado de Tlalpan, o sea, se hizo un taponamiento que muchísimos aficionados que acudieron al partido, pues sí dijeron, ¿saben qué? O sea, fue imposible, tardamos 3 horas, aunque nos pusieron estacionamientos, aunque nos pusieron RTPs, aunque nos pusieron no sé cuántos servicios, no fue suficiente para movilizar a toda la población. Y estamos hablando de población que en su mayoría conoce la Ciudad de México, que en su mayoría sabría cómo moverse. ¿Qué pasaría, no? A eso se le incluyó, ahí voy a tomar un poco esta parte de la población, el descontento social que han traído todas estas megaproyectos y se cerró a la altura de la escuela, justo a la altura de la Escuela Nacional de Antropología, se hizo un bloqueo, un bloqueo antigentrificación, un bloqueo de protesta, de descontento. Y es aquí, en esta parte, donde quiero hablar de por qué viene el descontento. Bueno, obviamente el descontento viene porque se habla de pozos que se han hecho, pozos de agua que se han hecho exclusivamente para el Estadio Banorte, mientras que la gente de Santa Úrsula se ha quedado sin agua. De por sí, del Pedregal de Santo Domingo, que es a la altura de Metro de Ciudad Universitaria, hacia Santa Úrsula, siempre ha habido muchísima escasez de agua. No es del desconocimiento de las personas que vivimos en la Ciudad de México, que es una zona donde se empezó a poblar de manera eh, no controlada y se empezó a urbanizar sobre la marcha de cómo ya estaba estructurado el Pedregal de Santo Domingo. Entonces, el agua siempre ha escaseado en esa zona y a partir de la construcción bueno, más bien dicho, de la renovación del estadio, se ha encarecido más. Otra de las cosas que también han impactado muchísimo esa zona son el elevado costo de vida en el sentido de rentas, personas que no solo se les han subido las rentas, sino que se les ha pedido el desalojo de sus espacios. Hay por ahí entrevistas de personas que dicen, yo he vivido aquí durante 7, 8 años y simplemente el casero me dijo, ¿sabes qué? Voy a necesitar el espacio, tienes tanto tiempo para que pues puedas empezar a buscar otro espacio. Entonces es gente que dice, yo ya desconozco Santa Úrsula, o sea, yo crecí aquí, yo viví aquí y desconozco mi propio espacio. Y es aquí donde quiero hablarles un poco de la antropología urbana. La antropología urbana, hay varias cosas que nos dice y una que me gustaría resaltar es que las ciudades son constructos humanos y constructos históricos. Es decir, que no podemos alejarnos y decir solo transito, porque nosotros habitamos, pero en ese hábito no solo hay un recuento histórico de la época colonial y la época moderna, no,
estamos hablando histórico en las personas, pues estos espacios, también en estos espacios también existe una interacción emocional. Los espacios nos significan, nos simbolizan. El hecho de que dejemos de decirle Estadio Azteca es una implicación súper emocional porque el Estadio Banorte no nos simboliza nada ya como mexicanos, o sea, nos cuesta trabajo y todavía nos va a costar mucho trabajo porque también hay una identidad en este espacio, ¿no? Ya lo dice Andrés Fábregas en su libro Lo Sagrado del Rebaño. Él hace todo un análisis en este libro sobre la identidad de la población de Guadalajara sobre el Estadio Jalisco y al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara le ha costado muchísimo trabajo darle identidad al Akron. Han sido muchos años en los que el Akron actualmente ya empieza a tener más afición, pero sí ha sido este cambio de identidad y de emocionalidad en el que uno pone los espacios. Entonces, el ver cómo nuestra ciudad cambia para alguien más, porque es así como lo estamos tomando, bueno, se está tomando en el movimiento de antigentrificación, que esta ciudad va a dejar de ser nuestra por un mes y medio, 2 meses, lo que dure el mundial, pero no es solo que deje de ser nuestra por el momento, va a ser dejar de ser nuestra en muchos sentidos. Entonces, es importante que que veamos que el fútbol también es un fenómeno urbano. El fútbol no se puede ver solo desde la perspectiva de la derrama económica, porque aparte ahí hay muchísima controversia en la parte de la derrama económica, en el sentido en que sabemos que México no le va a cobrar impuestos a la FIFA, entonces no sabemos bueno, sí sabemos de dónde van a salir la mayoría de los gastos, que bien sabemos son de los impuestos de la ciudadanía. Entonces, sí nos van a dejar una ciclovía, sí nos van a dejar mejoras en el metro, sí nos van a dejar mejoras en algunos distribuidores viales, ay, se me fue ahorita el nombre de cómo se le llama a lo que están haciendo en la estación de Ciudad Universitaria, eh, puntos de movilidad, pero ¿cómo se llama? CETRAMS, el Ok. CETRAM de universidad, sí nos van a dejar mejoras, pero creo que la población lo está considerando como mejoras paliativas, no definitivas. O sea, quienes usamos el metro todos los días, yo no me imagino cómo va a quedar el metro Universidad y el metro este, de la línea amarilla, perdón, de la línea azul y de Tasqueña, y cómo se va a movilizar tanta gente. Insisto, a lo mejor solo tenemos 16 partidos y en Ciudad de México solo 8 partidos, pero esos 8 partidos, realmente el impacto económico va a valer la pena para el impacto que tenemos los ciudadanos. La Ciudad de México es una de las ciudades más habitadas, más transitadas del mundo, de las más, no es la más, de las más habitadas y más transitadas en el mundo, de las que tienen mayor cantidad de tráfico en el mundo, eh, de la que tiene mayor desplazamiento y movilidad ciudadana. Entonces, me es imposible no hablar de esto, aunque soy muy aficionada del fútbol, aunque yo también tengo muchísimas ganas de ir a un partido de mundial. Y entonces pasamos a la siguiente. A ver, ahí está. Exactamente. Y justo creo que esta plática no es para hacer referencia a números, estadísticas, porque es importante reconocer que sí, el fútbol es uno de los deportes, si no es que el más visto en el mundo, es de los que tiene mayor difusión, pero es importante entender y hacer un punto de inflexión, eso es a lo que quiero invitar con la plática del día de hoy,
a no quedarnos solo con vamos al fan fest y vamos a, o sea, sí, sí hay que disfrutar el fútbol, porque no, claro que sí, yo lo voy a disfrutar y voy a intentar ver la mayor cantidad de partidos del mundial, pero pues desde ahí, ¿no? Porque ahora resulta que ya no podemos ver nuestros partidos de mundial desde televisión abierta, como antes, como generalmente era ver el deporte, ¿no? Ahora cada vez se nos pide contratar plataformas, contratas la plataforma, pero el partido contra el mayor rival o el partido inaugural va a ser por la exclusividad de la plataforma, ¿no? Entonces tienes que comprar el VIP de la plataforma sultana de tal. Entonces, ya no son 300 pesos de membresía, ya son 400, 500, 600. Y dices, bueno, no pasa nada, es solo un mes. ¿Cuántos mexicanos vamos a pagar ese mes? ¿Cuánto? ¿Y por qué tendríamos que pagarlo cuando esto era algo gratuito? ¿Por qué acostumbrarnos a pagar más por lo que generalmente no tendríamos que pagar? ¿No? Entonces, creo que encontrar el equilibrio en el discurso de decir, sí soy aficionado, sí quiero, pero igual también soy un ciudadano que no ve justo que me cierren las estaciones del metro de un día para otro y aunque me ofrezcan el RTP, aunque me ofrezcan el no sé qué, no es justo. Y no en el sentido quizás económico, sino en el sentido del desgaste físico, del desgaste mental y de esta movilidad que en la Ciudad de México cada vez se vuelve más frustrante, ¿no? Creo que se han hecho muchísimas redes de transporte, las cuales de verdad he tenido oportunidad de empezar a conocer nuevas redes de transporte como los nuevos trolebuses, las líneas de Metrobús que se han ampliado, bueno, ya hasta llegan al Estado de México. O sea, hay muchísimas cosas que uno dice, wow, o sea, sí me puedo mover, pero la realidad es que aunque yo me mueva, siempre están sobresaturadas, siempre no falta por ahí cualquier cosa que pueda pasar en la Ciudad de México, que es increíble lo que puede llegar a pasar en esta ciudad. Entonces creo que es importante que hagamos un punto de inflexión desde el aspecto deportivo. También hay mucho que hablar del aspecto deportivo. Nuestra selección realmente es una selección competitiva, realmente van los que lo merecen, realmente van los que están en su mejor punto. Otra cosa que también está de mucho de qué hablar, que no es el tema de hoy, pero que sí hay que empezar a ver foquitos, cuántas lesiones hay previas al Mundial en todas las selecciones. México una de ellas, pero en todas las selecciones, ¿no? Y lesiones de 6 a 1 año, de 6 meses a 1 año de recuperación. Entonces, hay que empezar a ver todos estos aspectos que creo que tienen un mismo trasfondo y es el hecho de que el fútbol se ha vuelto un medio de explotación económica, porque esa es la realidad. Maradona lo decía claramente, el fútbol es el deporte del pueblo y para el pueblo, y actualmente yo no sé si realmente sigue siendo el deporte de él y para el pueblo, ¿no? Porque comprar un boleto para entrar, ya no hablemos de los partidos del Mundial que están por las nubes, pero si tú el día X quieres ir al estadio Azteca, bueno, a norte, al estadio de CU, al estadio Azul, o sea, el boleto más barato no pasa de, no sé, 300 pesos. Y eso pensando en que encuentras en taquilla y no están en manos de los revendedores que hacen pues su buena minita de oro vendiéndonos boletos hasta en el doble del precio, ¿no? Y que a veces pues uno por el gusto de querer ir a ver su partido, pues dices, bueno, no pasa nada, volvemos a lo mismo, no pasa nada, es solo un día, no pasa nada si me cobran 500, si me cobran 600, si me cobran 1000, pero ese no pasa nada de un día se vuelve, lo voy a volver a hacer, porque sí consigo accesos, más caros, pero sí consigo accesos, no importa. Y la playera, no importa que hace 10 años mi playera de fútbol costaba 400 pesos, 300 pesos. Ah, no, es que ahora es original, es modo profesional, modo jugador, modo aficionado. Y entonces vamos cediendo, y entonces, ¿qué, pues, qué hacen las industrias y este tipo de empresas? Pues
ellos no paran hasta que tú pares de consumir, ¿no? Finalmente esto es parte del capitalismo, ahí es donde viene la reflexión del aspecto social. ¿Qué tanto como aficionado merezco también que me eh, sobrevalúen o me hagan, me encarezcan tanto el espectáculo, ¿no? Y a veces de verdad uno dice, bueno, fue un espectáculo, realmente valió la pena gastar en mi playera de 1,500 pesos, en mi boleto de 500 pesos, más lo que consumes adentro del estadio. O sea, todo esto que ya compré, todo este pack, ¿valió la pena? ¿Qué fue lo que pasó en el estadio, no? Porque de repente también tardas horas en los accesos, los retenes, que a mí en lo particular siempre me ha parecido muy frustrante y muy molesto las revisiones de los policías, y no en el sentido de que te toquen y todo este rollo, en ese sentido no. Me parece muy molesto que a ti te revisen absolutamente todo y del otro lado las barras de el equipo que gusten entran con tambores, con bengalas, con armas punzocortantes, o sea, entran como si fueran dueños de los estadios, y uno aficionado común y corriente, si llevas la playera del equipo rival, no te dejan el acceso rápido, te reniegan, o sea, hay muchas cosas que tenemos que entender que el fútbol nos está evidenciando, pero que a veces no queremos ver. Y ahí paso a la inflexión en el aspecto simbólico, justo de los espacios, porque los estadios de fútbol siempre se ha dicho que son espacios donde uno puede exaltar sus emociones y todo esto. Y quiero retomar el grito homofóbico para este aspecto simbólico, porque como aficionada muchas veces me han preguntado, obviamente yo he gritado absolutamente todas las consignas habidas y por haber en un estadio de fútbol, como buena aficionada pasional, alguna vez he hecho este grito, y me preguntaba una alumna no hace mucho, oye, ¿tú ves que el grito sea homofóbico? Y yo en ese momento le dije, no lo veo, yo no lo veo como homofóbico, ¿no? Yo no lo veo con mala intención, pero después hice el extrañamiento, el alejamiento del yo pasional. Y en realidad hay que cambiar las dinámicas, hay que cambiar. eh, Creo que somos una afición muy pasional, somos una afición muy alegórica, somos una afición muy ingeniosa, con las porras buenas y malas para los árbitros, jugadores y demás. Pero creo que sí, al final de cuentas, es parte del reflejo de nuestra frustración, de nuestra indignación, que quizás estamos llevando más allá. Y aunque uno como futbolista, cuando tú estás en un partido de fútbol y te están gritando cuanta cosa se les ocurra, no lo, no lo registras como ofensa porque pues tú estás en lo tuyo, ¿no? Pero en realidad sí, sí hay una connotación denigrante, humillante. Voy a hablar de algo muy personal. Alguna vez jugando en el estadio de Nesa, cuando tuve la oportunidad de jugar en ese estadio, recuerdo muy bien que yo ayudaba a la portera a hacer los despejes, yo era defensa, y de repente me empezaban a gritar los aficionados del equipo rival, y su ofensa era gritarme teibolera. Todo el tiempo se la pasaron, todos los despejes, el grito era teibolera, y yo la verdad, yo estaba en lo mío, o sea, yo no prestaba atención. Mi amiga portera, obvio, estaba fúrica y les empezaba a gritonear cosas y se empezó a meter mucho ahí, a hacerse de palabras con ellos, y yo le dije, bueno, es que no pasa nada, no los escuches. Pero viéndolo desde el otro aspecto, claro que fue completamente ofensivo, claro que sabían lo que me estaban gritando y claro que sabían por qué me lo estaban gritando, ¿no? Porque era para hacerme sentir mal en algún aspecto, porque yo creo que a menos de que te desenvuelvas en esas labores, pues tú dignificas tu trabajo, ¿no? Pero no era para dignificar absolutamente. Entonces, creo que me gustaría mucho que esta plática no sea solo
para hablar de lo bonito, de cómo se ha esforzado el gobierno de la ciudad para a marchas muy forzadas de muchas personas, tanto trabajadores como personas que habitamos o que trabajamos en la Ciudad de México, tratar de sacar a flote este evento. Creo que sí es importante que nos pongamos a pensar y a reflexionar qué tanto queremos de este deporte, qué tanto de verdad amamos a nuestra ciudad, porque también como ciudadanos debemos de decir que sí y que no, eh, que tanto como aficionados de fútbol estamos dispuestos a seguir pagando en el aspecto económico, en el aspecto social y en el aspecto simbólico, cómo nos desenvolvemos en el entorno del deporte y principalmente del fútbol, porque pues yo sé que no nos gusta escuchar esto a muchos, pero la realidad es que el fútbol es el deporte que más gusta en este país, es el deporte que más se le apoya y como mucha gente ha dicho, es el que menos nos ha dado frutos deportivos, ¿no? Hablando de cuestiones de medallas, de cuestiones de campeonatos, de cuestiones de este estilo, no se ha tenido lo que se esperaba. Pero esto no es casualidad, sino porque estamos yéndonos en un engranaje donde lo importante no es lo deportivo, sino todo lo demás, ¿no? Entonces, esa sería mi intervención el día de hoy. No sé si quieras, ya la siguiente ya nada más es el de agradecimientos, ahí donde les dejo mis redes por si alguien quiere seguirme en redes sociales o ver qué es lo que trabajo. Perfecto. Bien, sí, déjame, quito ahorita la pantalla que estamos compartiendo para hacer los comentarios correspondientes. Mira, primero quisiera comentar que mandan saludos Miguel Ángel Estrada Torres, Edicar Nick New y también está Andrea García y ella hace un comentario que te comparto. Dice, eh, Ángel Capa dijo, el neoliberalismo le ha quitado el fútbol a la gente y se lo ha dado al mercado. El fútbol está por encima del negocio de la industria neoliberal, por ello puede ser subversivo y de liberación del pueblo construyendo paz. Considero que no existe la neutralidad política y el deporte es político porque es social. El problema es que no esté al servicio del negocio de la producción, de la reproducción y reestructuración capitalista, sino que sea a través del fútbol que podamos transformar positivamente la realidad injusta a favor de la vida del pueblo oprimido. Completamente, sí, o sea, definitivamente tenemos que usar el deporte, en este caso el fútbol, como plataformas, ¿no? Los que trabajamos en el área deportiva, yo como entrenadora deportiva, buscas, sí, obviamente los niños juegan para competir, para la disciplina y todo esto, pero al menos yo en lo personal, algo que siempre me he dedicado a hacer desde hace muchísimos años, llevo 20 años entrenando niños y creo que lo que siempre trato es de que aprendan a disfrutar esto. Quizás me pueden decir, no, bueno, es que hay que hacer más transformaciones, pero nosotros brindarles un espacio seguro de goce y de disfrute, donde tratemos que también los papás puedan congeniar en eso, porque a veces los papás no nos lo permiten y no porque sean malas personas, sino porque tienen una manera distinta de ver el deporte y en este caso el fútbol. Entonces, creo que todos desde nuestras propias trincheras necesitamos trabajarlo. Hay sociólogos, antropólogos mexicanos que hablan muchísimo de la línea del fútbol. En la Ibero hay toda una línea de antropología del fútbol. Yo en lo personal me encanta Andrés Fábregas, creo que es de las personas más brillantes para hablar de fútbol. Va a dar una plática el 15 de abril, por cierto, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas a las 3 de la tarde, por si alguien quiere ir, se los mega recomiendo. Una persona muy brillante que tiene una perspectiva, él habla mucho de identidad y fútbol y creo que
Esa es de las cosas bonitas que nos brinda el fútbol y que no estamos permitiendo que lleguen a todos los niños justo por la maquinaria industrial de las marcas, del marketing, el estatus, porque también la pasarela de los futbolistas se ha vuelto un estatus muy contundente. Simplemente ver las fotos de la selección francesa cuando llega a sus concentraciones y, oh, trae un Louis Vuitton y trae un Gucci, trae un no sé qué, y todas estas marcas exorbitantes, que de repente Armani vista la selección italiana. eh, Todo esto es un contexto que hace que los niños, que los que somos los más, que somos los aficionados, perdamos de vista un poco que el fútbol es un espacio también de convivencia, de conocer personas, conocer espacios. Yo puedo decir que el fútbol me ha llevado a conocer una inmensa cantidad de lugares, de personas, de espacios, y volvemos a esta parte del urbanismo, entender que somos contextos a partir de los espacios y que hay emoción en los espacios. No solo verlo desde lo social, sino verlo como un ente, eh, una amalgama de todo, ¿no? Y desde ahí partir hacia lo que podemos crear, ¿no? Claro. Oye, Nictel, tú habías comentado en un principio la cuestión de algunos factores a tomar en cuenta y comentaste, no, acá en México, pues la cuestión de lo de la violencia, en Estados Unidos, lo de la migración, el ICE, todas estas cosas. Pero en Canadá, ¿hay algo allá? ¿O allá sí habrá algo de excepción, tal vez por la Fíjate que cultura, no sé? en Canadá hay algo muy, yo creo que todo contrario. Canadá es un país que lleva muchos años tratando de impulsar el fútbol, pero no es el deporte predilecto de la población. Se han hecho bastantes proyectos, de hecho hay muchos proyectos donde invitan a niños, me ha tocado ver proyectos donde invitan a niños mexicanos a irse a probar a canteras canadienses para empezar como a formarlos. Deben de llevar unos 15, cerca de 15 años con proyectos donde intenten, pero ahí yo creo que sería importante hablar, sí, del aspecto espacial en el sentido de el contexto geográfico de Canadá. Es un país de mucho frío, es un país donde los deportes predominantes siempre han sido los deportes de invierno y donde los deportes colectivos son más colegiales que profesionales. Sí, Entonces, en el aspecto colectivo, son muy buenos. De hecho, las selecciones canadienses a nivel estudiantil, a nivel Olimpiadas juveniles, a nivel Juegos Olímpicos, son muy sobresalientes, pero al momento de trasladarlo al profesionalismo, no ha tenido un impulso ni una infraestructura que lo pueda sostener como tal. De hecho, equipos canadienses juegan en la MLS, entonces no tienen una infraestructura en las ligas sostenida. mayores y en la NHL de hockey. De hockey, exactamente. O sea, a nivel profesional creo que Canadá no ha puesto tanto énfasis en poder darle un sostén sólido a los proyectos sobre todo hablando de ligas profesionales. También pensemos, la MLS tuvo un primer impulso cuando la liga femenil era muchísimo mejor que la liga varonil en Estados Unidos. Ujú. La decisión que toma Estados Unidos es dejar el fútbol femenil, quitan la liga femenil profesional, eso fue por los noventas, y a partir del 2000 cierran completamente el fútbol profesional femenil y empiezan a construir el proyecto varonil. Actualmente, toda esa gente que iba a ver el femenil ahora está viendo el fútbol varonil, está acudiendo y empezaron a hacer también un rollo más de marketing. Y yo creo que David Beckham también ha sido un factor muy importante en la reconstrucción y consolidación de la MLS, porque él venía del Real Madrid, donde tienen un plan deportivo muy específico, un marketing muy específico, y él ha ayudado a construir mucho y a atraerse ex estrellas europeas. Creo que eso ha sido también algo que le ha dado a la MLS un impulso.
contrario a Canadá, que no ha dado como no ha Salto. encontrado la vía, sí, no ha encontrado Sí. la vía. Entonces, Canadá, digamos que también entró como en el sentido de, bueno, que el Mundial sea en América del Norte, y pues Ujú. fue así como que, bueno, vente a Canadá, te invita, te Sí. invitamos. De hecho, me parece que en Canadá van a ser 4 o 6 partidos, van a ser muy pocos partidos en Canadá. O sea, más bien fue como en este rollo geográfico de decir América del Norte lo va a formar, Organizar. a organizar. Y fíjate que yo creo que escuché un comentario ahora que fueron los partidos eliminatorios acá en el Akron la semana Sí, pasada. sí. Algún comentarista decía, porque era, o sea, fueron 44,000 personas a ver a Congo, a ver a Jamaica, a Sí. ver a selecciones que pues no son, vaya, no son de su país, y digo, no es que haya mucha gente de Jamaica en México Ni del tampoco, ¿no? continente siquiera. Exacto. Y de repente decían, es que tanto el BBVA como el Akron hubieron más de 40,000 aficionados, y decía un El único comentarista, fue no, desconozco, Bolivia. Bolivia era el único americano, creo, sí, ¿no? americano. Y decían, creo que FIFA se equivocó. Si él hubiese organizado el Mundial con más partidos en México, tendría garantizada la venta de todos sus boletos. Sí, yo creo que Y yo sí. creo que tienen razón. Yo creo que tienen razón. ¿Y por qué es? Porque volvemos a lo mismo. El mexicano se identifica muchísimo con el fútbol. El mexicano disfruta mucho del fútbol, disfruta mucho el espacio del fútbol. Y bueno, aquí también hablamos de que FIFA tiene un nuevo, tiene una nueva perspectiva de ver el fútbol, que es completamente un plan de negocios. Esto de crearse el premio de la paz y dárselo a alguien que genera muchísimos conflictos sociales y políticos, no lo sé, ¿no? No sé si realmente FIFA tenga la capacidad de otorgar algo como de ese nivel. Y volvemos a lo mismo, se están mezclando cuestiones políticas, cuestiones sociales, en donde el fútbol se vuelve un buen escaparate Sí. para dar una imagen positiva, no lo podemos decir buena, pero sí digamos una imagen positiva de ciertas cosas que quizás no lo sean, ¿no? Hay países que han hecho muchísima normativa justo también para eliminar los aspectos negativos como la violencia en los estadios, esto volvemos al grito homofóbico. Creo que deberíamos replantearnos como mexicanos. Yo sé que los mexicanos de repente decimos, es que es de broma, así somos los mexicanos de picante. Y sí, en realidad sí somos así, ¿no? Como que sacamos de repente mucha chispa de muchas cosas, pero Mm. creo que el trasfondo de palabras ofensivas hacia otras personas llevan mucha carga simbólica, ¿no? El hecho de que en Europa les tiren plátanos o bananas a futbolistas sudamericanos no es casualidad, no es No, casualidad y es que, que que son más directos. Acá, luego el albur es en donde nosotros jugamos con el juego de palabras, pero damos otra connotación. De hecho, el extranjero no exacto, nos entiende, no entiende sí, lo del albur, solamente nosotros. Y ya cuando se familiarizan, van diciendo, ya entendí, exacto, o sea, vuelvo a o sea, que sí me sí somos un país ofendiste. de picardía, claro, o sea, Sí, tenemos esta o sea, sí me picardía, ofendiste. tenemos estas cuestiones, pero creo que sí es importante ver cómo a nivel, finalmente es como lo dicen, es una carta de presentación de México, ¿no? El Sí, hecho de que te estén deteniendo un partido por ese tipo de cosas, creo que había propuestas en redes sociales de cantar canciones de Luis Miguel, cantar canciones de Juan Gabriel, como hacer como un giro, ¿no? Porque justo la afición decía, es que lo decimos porque prácticamente ya es como común, porque es lo que ya sí. se dice, es lo que ya se grita así. Pero hay propuestas donde dicen, pues sí, 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 realmente no necesitamos ese grito como para ofender, sino como para presionar, porque finalmente también es esto, como el ole, ¿no? Ole, presionas y estás haciendo presente a tu equipo, estás apoyando a tu equipo. Entonces, ¿por qué no buscarlo a través de otras?
palabras, ¿no? Que no lleven en una carga simbólica tan fuerte como las que a veces se dicen, ¿no? Ya, En este sí, caso, pues el grito homofóbico. Entonces, creo que este mundial yo lo veo como un punto de inflexión, porque aparte vamos a cumplir casi 100 años. Este es el penúltimo mundial, no, sí, el penúltimo mundial antes de cumplir 100 años de los mundiales. ujú, Y creo que es momento de ver y entender, y lo he dicho en anteriores pláticas y lo he dicho en muchos foros donde he estado, el deporte no es estático, el fútbol no es estático, es momento de entender que esto nos lleva a muchísimas cosas, ¿no? Entonces, creo que la invitación está a que lo reflexionemos ya no solo en el aspecto de rendimiento físico y lo que nos da a nivel únicamente biológico. deportivo. Sí, hay que verlo como al nivel de cómo nos impacta como sociedad, como ciudadanos. Ahorita la verdad es que toda esta parte de la gentrificación del deporte en general, o sea, yo eh, tuve que ir a unas cosas a Ciudad Deportiva, a las canchas, y me tocó un día de partido de béisbol, no me había tocado coincidir. Y la verdad es que fue muy frustrante para mí ver cómo un espacio que era de muchísimas personas que íbamos a jugar ahí o que llevábamos a nuestros hijos a jugar o lo que fuese, se desapropió de las personas y ahora es de los aficionados de béisbol, ¿no? Porque los accesos son para los coches, o sea, tú tienes que pasar por un puentecito donde si hay partido no puedes transitar rápido, o sea, de repente un espacio que era bastante accesible para quienes iban a jugar voleibol, básquetbol, fútbol, Ya no lo están. ya no lo es, ya no lo es. Entonces, creo que la gentrificación no solo va en el aspecto de los Airbnbs y en el aspecto de cómo se está encareciendo el costo de la vida cercano a los espacios donde hay eventos deportivos, la Fórmula 1 y todo este rollo, eh, creo que también los Impacta espacios, los mismos otras espacios cosas. deportivos se están gentrificando. Entonces, no Sí, sé, creo que hay que hacer un análisis a futuro. claro. Nictel, ya se nos vino el tiempo encima. Sí, Vamos a tener que cerrar hasta aquí nuestra conversación. Me pareció súper interesante. De hecho, se me quedaron muchas cosas aquí en el tintero. A lo mejor mándamelas. o sea, lo retomamos. A lo mejor va a ser una Claro, tercera parte, porque si es después del mucho. mundial. A lo mejor Vamos a ver qué va a ser pasa. lo más probable. Pero aquí las tengo Claro, que sí. anotadas y entonces Perfecto. ahí nos organizamos para la próxima. ¿Te parece? Claro que sí, claro Muchas que sí. gracias, Nictel. A ti, como siempre. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana en las Ciencias del Deporte. Hasta luego. Chao.